Lo prometido es deuda. Son 37.000 vehículos lo que soporta el acceso del poniente hasta la capital, y desde luego que lo que ocurrió con las últimas lluvias pues ha venido a hacer que la autovía, la A7, tenga una carga de tráfico, que tanto es así que las retenciones se cuentan por horas, ya no contar cuando ocurre algún percance por alcance entre vehículos que multiplica el tiempo hasta por 2. Quiere decir que venir desde el poniente, concretamente Aguadulce o Roquetas de Mar, hasta el acceso hasta la capital de Almería es complicado. Pero ¿qué está ocurriendo para que las declaraciones que se están sucediendo en los últimos tiempos por el subdelegado del Gobierno, el señor García Lorca, que hace unas declaraciones que a veces no las entendemos? Queremos entender que el Cañarete se hizo, como bien dice, con dinamita, se hizo de una obra muy barata, y no decimos que no, pero lo cierto es que estamos en una situación actual donde las lluvias han provocado algo que no tiene nadie culpa, un desprendimiento que a priori puede ser fácil quitar una roca, pero lo que no es fácil es determinar cuál es el grado de rotura que puede tener la ladera de la montaña, y siempre previniendo la seguridad de todos los conductores, hay que tener la vía cortada hasta que los técnicos digan cuál es la mejor obra y cuándo se puede ejecutar. Pero ¿qué ocurre con la A7? Y para eso esta noche yo tengo la oportunidad de presentar a dos personas que nos van a ilustrar muy y mucho. Joaquín Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches y bien hallado. Hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿eh? Mucho tiempo, sí, sí. Joaquín Jiménez. Creo que sigue todo más o menos igual. Sí, esto sigue igual. Joaquín Jiménez, ¿Segura? Segura. Tu madre también tiene derecho. Delegado de Fomento de la Junta de Andalucía. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y nos acompaña también una persona que es la primera vez que nos visita, pero espero que no sea la última, aunque haya alguien a quien no le guste la visita, de Juan Pablo, Jakubiuk. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Exacto. Y hasta hace muy poquito tiempo diputado provincial en la Diputación. Pero Juan Carlos, ¿qué ha pasado para dejar la Diputación y dedicarse en pleno al pleno del Ayuntamiento de Roquetas? Bueno, quizás los hechos de estos días dan la razón. O sea, Roquetas es una ciudad de 100.000 habitantes casi y requiere toda la atención. Y Diputación tiene una función para los pueblos realmente. Entonces vimos necesario eso, centrarme más en Roquetas y atender, porque Roquetas, lo que vemos hoy es uno de los problemas que tiene y muchos más que está arrastrando el municipio. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el programa del Observatorio. Yo enseguida le voy a dar la palabra a los dos. Esto es, evidentemente, turno abierto cuando queráis, pero yo no sé cómo nos las arreglamos, que cuando se habla de los problemas en la A7, de los accesos, al final siempre sale la Junta de Andalucía y la variante de Roquetas. Por eso, hoy sí que me gustaría que hablaras también sobre ese tema, pero ¿podría, Juan Pablo, centrarnos cuál es el problema que tenemos realmente de acceso y luego hablar un poco de las alternativas que se pueden plantear? Pero por centrar la cuestión. Pero, ¿quieres comentar lo de la variante? ¿Por qué sale el tema de la variante? No, lo de la variante lo puedo... No, a lo largo de la noche seguro que sale. Porque... que fue una de las cuestiones que nos llamó la atención en las declaraciones del subdelegado. Cómo por este interés de meter la variante en todos sitios, la paralización de la obra, digamos, porque es lo que le interesa nada más al Partido Popular, mete justamente ese debate cuando la variante, si estuviera abierta, aumentaría aún los problemas del nudo de las Hortichuelas, o sea, les recaería más. Entonces ha sido bastante curioso esa, digamos, metida de pata, pero han reincidido, pero la desesperación de pasar la pelota de tejado. Yo te decía que hay que ver las retenciones de Roquetas no como un problema en sí mismo, sino como un síntoma. Y el primer problema que tiene Roquetas es un problema de ordenación territorial. Roquetas es la comarca del Poniente. Y después de planeamiento. O sea, que haya una sola salida en Roquetas para la autovía evidencia cómo se pensó la ciudad y cómo se urbanizó. Y obviamente cuando Gabriel Amat, que fue el autor de los dos últimos planes generales, previó un incremento de población a través de vivienda, pues tenía que haber pensado en todas estas cuestiones y haber peleado por una infraestructura necesaria dentro del PGO y haber permitido. Entonces creemos que es un tema, es un síntoma de cómo está el territorio de Roquetas de Mar. O sea que me estás planteando que es una falta de previsión del alcalde de Roquetas de Mar. O sea que no es un problema ni del agua ni del Cañarete. No, exactamente. Aparte, esto ya pasó. Hubo otras ocasiones que hubo desprendimiento de Cañarete, que se solucionaron un par de días, pero tenía que haber sido una señal de alarma para ver lo que podía pasar con la A7, que no es suficiente. Y tampoco es un tema de accesos, porque
Sabes que gran parte de las retenciones fueron por accidentes a la entrada del túnel, por ejemplo. Entonces tiene que estar, lo que estamos diciendo, que lo que hay que atajar de fondo es el incremento del parque, del uso del vehículo particular. Ahí está la cuestión. No hay alternativas para el vehículo particular, aparte del tema de infraestructuras, ¿sí? Y ahí sí es competencia de todos. Lo dijimos ayer en el pleno, esto no es empezar a echar culpas, sino el modelo de territorio que tenemos, que no tenemos unas comunicaciones que no puedan ser a través del vehículo particular. Y ahora tenemos este problema, pero dentro de 10 años tendremos más vehículos y no habrá salidas, ni tercer carril, ni autovía, ni variante suficiente para absorber la cantidad de coches. Ni servicio de burro taxi ni helicóptero. No. Joaquín. Bueno, siempre quedará la posibilidad de establecer una línea marítima Roqueta-Almería. Bueno, dicho esto, Juan Pablo ha dado en la clave, porque este no es un problema único, ni tampoco solo de accesos, aunque en particular ahora sí. Pero a mí me gustaría, como primera providencia, dejar claro una cosa. Por supuesto, la inoportunidad de las declaraciones del subdelegado del Gobierno, y se lo digo sin acritud y con cariño, porque creo que Andrés García Lorca es una persona con sentido común, pero que ahora se ha visto atrapado, y nunca mejor dicho, en un problema del que creo que este Gobierno no está sabiendo resolver la cuestión. Pero lo que quiero decir es, no es, aunque Juan Pablo sea concejal de Roquetas, esto no es un problema solo de Roquetas de Mar, ni mucho menos. Es un problema que viene precisamente a horadar, y nunca mejor dicho, ningún túnel, sino la economía de buena parte de la provincia. Porque fíjense, para los que decían que Aguadulce o Roquetas no era ya ciudad dormitorio, pues no tiene más que situarse en el nudo de la autovía del Parador y comprobarlo. Es decir, el flujo de vehículos que va dirección a Almería y de Almería dirección a Roquetas es espectacular, en mayor proporción de Roquetas a Aguadulce Roquetas hacia Almería que viceversa, pero también se puede atisbar en horas punta, primera hora de la mañana y también del mediodía o de la noche, los vehículos que se concentran en un tercer carril inexistente y que hay que fabricarse en el propio arcén de la carretera, ¿no? Pero con mucha brevedad. Yo sí quiero decir sobre el particular una cosa, digo para que nos demos juego, Juan Pablo y yo, en el debate, porque son demasiados aspectos los que habría que hablar, y yo asumo como responsable de fomento en Almería que lo de la movilidad es verdad. Pero claro, hablar, por ejemplo, de movilidad en un municipio como Roquetas, que por cierto tiene ya su plan de movilidad urbano nada sostenible, cuando no tiene vías de comunicación, es un problema importante. Y como bien ha dicho él, además también es técnico, arquitecto, el desarrollo de Roquetas ha sido un disparate durante las 3 últimas décadas. Y este alcalde ha protagonizado buena parte, si no todo ese tiempo, como concejal de urbanismo en principio, y luego como alcalde, que lo ha sido y sigue siéndolo durante más de 2 décadas. Pero por terminar esta primera parte, sí quiero decir una cosa. Meter el debate de la variante de Roquetas a mí me da igual, porque se explica por sí solo y luego lo tendré que decir. Pero en principio sí convendría dejar bien claro que cuando se diseñó la autovía, la A7, es verdad, como ha dicho el subdelegado, que tiene capacidad para decenas de miles de vehículos, pero el problema no es que tenga capacidad para ello, el problema es que municipios como por ejemplo Vícar o El Ejido tienen muchos más accesos a su municipio que una población que en la actualidad es el segundo término municipal de la provincia de Almería, que tiene de derecho cerca de 100.000 habitantes, pero de hecho en invierno son más de 100.000, pero es que en verano es justo decir que evidentemente se convierte en un auténtico disparate, y por eso siempre se ha comentado que era mucho más rentable desde el punto de vista del tiempo que uno invierte en un viaje, coger un vuelo desde cualquier capital europea hacia Almería y luego desde Almería hacia las urbanizaciones de Roquetas tardar el doble o el triple de lo que ha supuesto la inversión del vuelo, ¿no? Eso es una realidad. Por tanto, el problema viene de raíz, de cuando se hizo la autovía, y aquí no hubo ningún alcalde que peleara por el futuro de este municipio. Y termino solamente con un argumento de peso y nunca mejor dicho. Había proyectado un enlace donde finalmente este alcalde se empeñó en hacer, pues como se ha conocido popularmente, no sé si lo llaman el Palomar o así, esto que es el centro de exposiciones que hay allí en Aguadulce, y que en teoría debía haber sido la entrada y salida natural de la A7 hacia Aguadulce. Sí, efectivamente. Desde luego que El Ejido es el municipio que, por ejemplo, cuenta con 4 accesos desde la autovía hacia el municipio. Y Vícar con 2. Vícar con 2, que podría compartir perfectamente también el del Parador. Bueno, con 2 o con 3, si contamos el de la Mojomera. Sí, y Hortichuelas también. Pero que los Roquetas de Mar solo tiene 1. Quizás también la estructura geográfica del municipio no permite más. Pero sí es cierto lo que dice el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Joaquín, lo que dices tú. Desde el teatro, desde el Congreso,
se podría haber hecho ahí un acceso directamente que habría liberado si los atajos. Es que está proyectado. Está proyectado. Si es que está proyectado. ¿Y eso cuándo se va a ejecutar? No, justamente el malestar hoy de los vecinos de Agua Dulce es que durante muchos años se les ha dicho que no era viable esa salida porque estaba muy cerca de la de Hortichuelas. Y ahora ven que en pocos días provisionalmente se abre una. ¿Cuál es el tema? Pues una obra de ingeniería está justo situada sobre un barranco, la Rambla San Antonio, y supone una obra de ingeniería. Pero realmente lo que habría que hacer aquí, sobre todo por muchos vecinos dicen, más que por la comodidad de la salida de Agua Dulce, también por un tema de emergencias. Claro. Las barreras como las colinas, Agua Dulce Norte, edificadas sobre las laderas, tienen un problema de comunicación muy grave. Entonces, si en caso de evacuación o algo, están prácticamente encerrados. Entonces se ve más como esto, como un tema de emergencias en todo caso, y sí, algo más de comodidad. Pero yo quiero dejar claro eso. Roquetas necesita una salida más, que es la de justamente la Rambla San Antonio, pero no va a ser la solución del problema. No. O sea, porque si veis, donde siempre tenemos problemas de atasco retenciones es pasando el túnel o entrando al túnel. Entonces ahí siempre vamos a tener un problema. Entonces la apuesta, sí. Pero Juan Pablo, perdona, si se hiciese un enlace a distinto nivel, que era lo que estaba proyectado y no se ha hecho, con entrada y salida, porque tiene que saber la opinión pública y los espectadores de este observatorio, Antonio, que lo que se va a hacer, y no lo digo por descalificarlo, es una chapuza de emergencia, que va a costar un dinero, no sé cuánto, pero de emergencia, con solo acceso, con un carril de aceleración para entrar a la autovía. Es decir, la entrada a Agua Dulce no se va a hacer, porque ese proyecto no lo quieren realizar por el motivo que sea. Solo la salida. No, pero es que lo que van a hacer ahora es solamente un montículo, van a habilitar ahí una salida provisional para supuestamente aliviar el tráfico de Agua Dulce, porque en Agua Dulce hay en torno a 30 a 40.000 personas, la mayoría son funcionarios que trabajan en Almería ciudad. Es decir, si el problema está en que con independencia de que haya gobernado, que lo ha hecho el PSOE con Zapatero y luego Rajoy, me da igual, si lo que yo quiero decir, el alcalde, tanto de Almería como el de Roquetas, eran los primeros interesados en que el Ministerio de Fomento atendiera. Uno, hoy lo he escrito precisamente en un artículo de opinión, breve pero conciso, el tercer carril entre el Parador y Viator, esa obra tampoco se ha presupuestado ni se quiere ejecutar por la razón que sea. El enlace de Agua Dulce, y como digo, enlace a distinto nivel, con una entrada y salida precisamente por donde indica Juan Pablo, que es en la embocadura de esa rambla, que diera seguridad y, por cierto, una obra que, bueno, puede costar 2, 3, 4 millones de euros, me da igual, pero que es absolutamente necesaria, pero es que no se ha querido afrontar. Y ahora nos encontramos, y termino con este asunto desde el punto de vista técnico, con lo inapropiado, desafortunado, dejémoslo ahí, de lo que ha dicho el subdelegado sobre el Cañarete. Vamos a ver. Todos sabemos que hoy día las obras de ingeniería civil están consiguiendo obras faraónicas. Aquí no se trata de hacer ninguna barbaridad, pero acabamos de terminar una obra muy compleja y costosa como ha sido la autovía hacia Granada y Málaga por la costa, que ha tenido un coste de cada kilómetro en torno a los 12-15 millones de euros, porque prácticamente todo eran túneles y viaductos. Y en este caso, como bien ha dicho Juan Pablo, este enlace viene a morir, para explicarme, justo a la salida o entrada de un viaducto y túnel. Por tanto, estaba técnicamente más que justificado haberlo hecho. No se quiso hacer en su momento. Vale, no miremos para atrás porque no vale para nada, salvo para explicarlo a la opinión pública. Lo que hay que hacer es mirar para adelante. ¿Y esto qué significa? Señores, acaban de aprobar un presupuesto general del Estado, por cierto, que posiblemente no gestione el gobierno saliente y que está en funciones, que es una temeridad aprobar un presupuesto cuando hay unas elecciones generales convocadas. Bueno, esta obra no está tampoco presupuestada, Juan Pablo, aunque ellos lo quieren camuflar en no sé qué partida, no es verdad, no está tipificada, ni está el epígrafe que diga enlace a distinto nivel en el término municipal de Roquetas, Agua Dulce, A7, no lo está. Por tanto, que no nos engañen, y lo que van a hacer ahora, concluyo, es, ahí están las máquinas, trabajando, acopiando arena, una salida que veremos a ver si eso no ocasiona luego más percances desde el punto de vista de la seguridad vial, ¿eh? Sobre todo cuando llueva. Y sin llover, Antonio, todo cuando llueva. Juan Pablo, yo no sé si quieres apuntar algo porque... Sí, perdón. Justamente del puente de cruce, de entrada al Parador, también estaba presupuestado, llevaban 2 legislaturas que presupuestan el ensanche, el desdoblamiento del puente, y no han hecho nada, porque justamente la salida, ahora mismo cuando venía por aquí, había retención para entrar en Roquetas, el carril este. Ahí el problema es la rotonda del lado de la montaña para que la gente se ubique. Estaba proyectado ya en el 2015 y en este también lo incluyeron, pero no hay novedades. Ese sí sería una obra no muy complicada y aliviaría bastante las retenciones en sentido elegido para entrar a Roquetas.
Hay un dato, ayer cuando tuvimos este debate en el Pleno, cuando nos preparamos un poquito la información, y hay un dato que es relevante. Lo has dicho tú al principio, que hay de cada día hacia Almería son entre 35.000 y 40.000 vehículos por la A7. El Cañarete, solo el Cañarete, recibe 15.000 al día. 15.000 vehículos. O sea, es una proporción para una carretera como es el Cañarete, que debería ser ya secundaria, es muchísimos vehículos. Por eso, para que los vecinos entiendan cómo estaría el problema. O sea, hay una sobrecarga de vehículos que, bueno, entiende este sentido. Comparativamente, decir que justamente la línea de transportes al poniente es la que más o menos ocupa el 82% de los trayectos en la provincia, del metropolitano, del consorcio. Sí. Bien, solo Roquetas son 1.400.000 al año. Esos son unos 3.900 al día, personas. Ahí está la cifra que decimos, ahí está lo que hay que trabajar. O sea, hay que, tanto sobre todo el Ayuntamiento de Roquetas puede ser el principal interesado, de que esos 3.900 contra, ¿qué podemos suponer? 70.000 personas que van en vehículo cada día, ¿sí? Pues, supongamos una ocupación de cada tres vehículos que hayan 2 personas. Hay una desproporción muy grande. Obviamente uno no puede pretender que todo el mundo vaya en transporte público, en autobús ahora mismo, pero hay que empezar a pensar realmente de incrementar la cifra de usuarios, porque cada persona que coge el autobús, la persona que menos coge el coche, entonces menos retención. Entonces eso hay que trabajar, y ahí lo digo, ayer en la moción que aprobamos todos los grupos, sí, Junta Andalucía, consorcio, también consorcio, que muchas veces el Partido Popular olvida que está dentro del consorcio con su alcalde, ¿no? Pero bueno, el consorcio, los ayuntamientos empezar a pensar, y una de las propuestas era justamente el tercer carril, pero no como un tercer carril sino como vehículo de alta ocupación, claro, o para el transporte público, para un sistema de BTR. Pero fíjate, Juan Pablo, sí, fíjate que hablamos de un tercer carril para el transporte público y la capital de provincia no tiene ni siquiera tampoco un carril preferente para el transporte público. Es decir, en esta provincia, y en particular en Almería y en Roquetas, excuso decir que igual o más, ignoro el motivo, porque mira que lo hemos debatido en muchísimas ocasiones en pleno y demás, pero no es que no haya conciencia, porque aquí no hay nada que descubrir, está todo descubierto, y lo que se hace es traer iniciativas que se han puesto en marcha en otras ciudades o provincias y tú lo implementas aquí, ¿no? Pero nosotros seguimos teniendo un déficit importante en cuanto al transporte público, y creo que eso hay que abordarlo, por supuesto que sí, pero de inmediato lo que hay que hacer es solucionar el cuello de botella que se produce en Aguadulce y Roquetas cada vez que hay un problema en el Cañarete o, como bien ha dicho él, un accidente en la autovía, que lo suele haber prácticamente a diario. Eso hay que solucionarlo de momento y a continuación abordar, claro que sí, el problema del transporte público. Y ahí, por la parte que me toca, en cuanto al consorcio metropolitano, como bien ha dicho Juan Pablo, vamos a ver, el transporte metropolitano está concebido precisamente para que la metrópolis de Almería tuviese unos flujos que fuesen dinámicos. Pero se llama metropolitano, pero en realidad no lo es. De hecho, Almería y Roquetas no querían continuar en el consorcio y al final con Calzador siguen estando ahí. Pero no entienden que el consorcio está precisamente para evitar cosas como las que están ocurriendo ahora mismo, que los autobuses que tienen que ir al poniente, ahora que no está el Cañarete, tardan, si ya tardaban una infinidad, pues imagínense ahora los retrasos que cosechan los que se llamaban rápidos, que eran los que iban por la autovía. Esto es un despropósito en toda regla que va a hacer pensar a mucha gente que en su momento emigró a Huércal de Almería, a Viator, en la zona en la que estamos, por ejemplo, o en el poniente, en el caso de Aguadulce. Fue una etapa, Juan Pablo, donde debido al precio bárbaro que adquirió el suelo, bueno, hubo algunos promotores constructores que se hicieron de oro y esto dio lugar a que mucha gente en la Almería capital se fuese a vivir al extrarradio por el coste de la vivienda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Esto provoca lo que está pasando justamente ahora. Como la gente se fue a vivir precisamente a la metrópolis, pues ¿qué pasa? Que cuando hay problemas como lo de Aguadulce ahora o en la Cuesta de los Callejones, en el caso de Huércal de Almería, etcétera, etcétera, tenemos problemas de comunicación con la ciudad de Almería, y todo porque nunca se ha pensado en el área metropolitana, y eso sí que es un problema de raíz que deberían de abordar las próximas corporaciones. Hay que ver que yo estoy pensando que poco menos que estamos diciendo que hay alguien que en su momento no ha hecho la tarea bien, hay alguien que no ha pensado que en su municipio dentro de un tiempo va a haber problemas de comunicación. Pero Antonio, porque cuando se hace un plan general, lo ha dicho a él, no quiero abusar del uso de la palabra, pero un plan general, y él como arquitecto lo sabe mejor que yo, no está solamente para pintar cuántas viviendas se van a necesitar, ¿no? Ya, ahí es donde voy. Estamos diciendo entonces que Gabriela Mar se habría equivocado planeando únicamente viviendas y no habiendo planeado una red de transporte. Pero si el mayor error estuvo, y eso lo sabe también él muy bien,
cuando vinculó, y por cierto, se le afectó por parte de la autoridad autonómica, yo no lo comprendo, creo que fue un error, pero cuando se vinculó la construcción de la variante de Roquetas al plan general, como sistema general, eso es una barbaridad, en toda regla. Por eso mi única obsesión este año ha sido intentar resolver un conflicto que lo que perseguía, y no es que yo quiera abrir ahora la beta de la variante, pero quería resolver un conflicto que perseguía, por un lado, dar respuesta a un centenar o más, no lo sé, de agricultores. Y digo agricultores, personas que a lo mejor, con la excepción de alguno que otro que tuviese algún abogado experimentado, la mayoría, Antonio, son familias que confiaron en aquello que iba a ser un pelotazo urbanístico y cedieron sus suelos a cambio de lo que iba a ser el oro en las salinas. Y ahora nos encontramos con que ni ellos han cobrado ni la autovía está hecha. Y hay que explicar que la variante no está hecha por ese motivo, aparte de que se paralizase la obra en su momento por cuestiones económicas de la Junta, ¿no? Juan Carlos, ¿quieres apuntar algo? El tema de la variante, la principal causa de los problemas de la variante es que Gabriel Amat no quiere perder 1 metro cuadrado de edificabilidad en las salinas. Ese es el principal problema. Pero tendrá que perderlo, ¿no? Pero fruto de eso. Exacto, o sea, aquí hemos defendido de que el sistema general sistema general circulatorio se debe vincular al suelo de las salinas, justamente para poder hacer un proceso expropiatorio como con ley de carreteras. Lo que se está haciendo ahora, bueno, creemos que no cuadra bien y todo tiene objeto de caigan quien manos que caiga los suelos, no se pierda edificabilidad, que en este caso parece ser que la van a pagar todos los ciudadanos de Roquetas, pues va a quedar en propiedad del ayuntamiento. Pero bueno, ahí perdóname. Sí, esto no lo va a pagar Roquetas de Mar, lo van a pagar los promotores que desarrollen las salinas, ¿eh? No, en la adenda que habéis firmado, el ayuntamiento, porque me lo dijo, lo comentamos, incluyó un punto que decía que toda la reserva de edificabilidad, sí, claro, el aprovechamiento se la quedaba el ayuntamiento. Efectivamente. Entonces, eso no es más que participación, para hablarlo en términos mercantiles, en lo que es el sector de las salinas. Juan Pablo, ha sido la política del PP en sí, España durante los últimos 20 años, vender aprovechamiento urbanístico. Yo lo quiero comentar justamente que muchas veces la paralización de la obra de la variante tiene el origen directo, sí, en el tema de financiación de las obras, pero el problema que está aquí, que bloquea, es justamente los intereses urbanísticos de Gabriel Amat, socios y familia, como denunciamos ya en el año 2011, prácticamente el 30% de los suelos de la variante están en empresas que fueron parte o son parte todavía de familiares de Gabriel Amat y personas cercanas, y está ahí el problema. Si las desvinculáramos a las salinas, podríamos utilizar otros mecanismos para justamente compensar a los afectados. Ahora es un poco tarde, porque son 7 años, son 7 campañas que han perdido, claro, y tienen todo el derecho de reclamar. Claro. Tienen todo el derecho de reclamar. En todo caso, tanto la variante como los accesos es lo urgente, pero no tiene que perdernos de ver lo importante. Sí. Que justamente tenemos una crisis en el modelo territorial. Correcto. Que se está evidenciando hoy en el tema de movilidad, de tráfico, pero mañana va a ser el tema de inundaciones y mañana va a ser el tema de contaminación del aire, por ejemplo. Bueno, mañana o pudo haber sido ayer, porque si la concentración de agua de Adra es aquí en Roquetas, estaríamos lamentándolo. Exactamente. Por eso digo que no tenemos que ver la perspectiva de que Roquetas y todo el poniente con Almería tiene una deuda pendiente ahí de repensar el tema de las conexiones. Voy a insistir en un detalle. Yo estoy de acuerdo, discúlpame, con él en que el problema de fondo es el que estamos planteando, pero insisto, hay que ser pragmático y en la gestión hay que aprovechar las circunstancias. Y ahora mismo, esa obra que tiene, por cierto, una financiación de la Unión Europea, acaba en el año 2020. O se ejecuta o la perdemos. Por tanto, el objetivo era meterla en carga. Se ha hecho. El compromiso del consejero de Fomento y Vivienda es empezar a primeros de año la carretera, que es continuar lo que ya está hecho. Queda un poco de fábrica en el Parador y a continuación terminar la trafa hasta Gran Plaza. Si llegados al centro comercial, otra aberración en su momento haberlo instalado ahí, pero de eso podemos hablar también más tarde. Si llegados al centro comercial, y es lo que se ha hablado con la empresa Acciona, la constructora, tenemos disponibilidad de suelos para continuar, continuamos, la obra no se para. El problema lo tiene el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, pero no desde que firmó la adenda, desde hace ya 12 años, Juan Pablo, desde que firmó el convenio aquel con Concha Gutiérrez, vinculando al plan general una carretera como sistema general. Por cierto, la misma cosa que quiso hacer con el hospital, que al final ha quedado en saco roto. Ay, madre mía, lo que yo sí sigo diciendo es que las declaraciones del subdelegado del gobierno, el señor García Lorca, pues a veces tratan de generar un poco de confusión si entendemos que los accesos a la capital por parte del poniente
nada tienen que ver con la variante de Roquetas de Mar. Es decir, nada tienen que ver. Aunque la variante a día de hoy estuviese construida, el hecho de que el Cañarete esté cortado, nada arreglaría la variante para que los 37.000 vehículos sigan atascados en el túnel. La variante afecta en todo caso a quienes quieran ir a las urbanizaciones de Roquetas. Pero el caso es, a veces me da la sensación de que es echar la coletilla de la Junta de Andalucía, porque bueno, echándola alguien caerá. Y la Junta tendrá la responsabilidad que tenga que tener en lo que tenga que tenerlo. Pero en este caso, hombre, yo sí entiendo lo que está pasando porque estamos en pre-campaña de unas elecciones generales. No, pues yo no lo entiendo. El Partido Popular está muy nervioso. ¿Y qué ocurre? Que se encuentran con que tienen a decenas de miles de personas muy cabreadas, muchas de ellas posiblemente votantes potenciales del PP, que como sigan así de cabreados, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo que yo sí sé que va a pasar ahora es que vamos a estar 3 minutos viendo los anuncios de Almería Televisión y enseguida volvemos, no se vayan.